Dios les bendiga, amados y amadas. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio de aprendizaje espiritual, teológico y bíblico de nuestra iglesia, la Iglesia Metodista del Sinaí en Camunes. En esta ocasión tenemos la oportunidad de comenzar una nueva unidad eh, de esta sección de septiembre en adelante de la lección de los discípulos, y esta primera unidad se va a dedicar específicamente a lo que es el manejo de la crisis. Esta lección ha sido específicamente creada para este tiempo. Inclusive las lecciones están de modo virtual porque también, ¿verdad? Este proceso ha tenido su evolución por la modalidad de que todos y todas estamos recibiendo el pan de la enseñanza espiritual a través de la distancia que la pandemia nos está sugiriendo. Así que la lección bíblica de hoy tiene una pregunta, dice: ¿en qué consiste una crisis? Pero antes de hablar de eso, tenemos que encomendarnos al Señor, porque el Señor es el Dios de la solución en medio de nuestras crisis. Y en esta oportunidad donde tú estés viendo esta lección cristiana, yo espero que puedas aprovecharla, porque este tiempo es importante para poder salir airosos y airosas de este tiempo que nos ha probado la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por mis hermanos y mis hermanas que tienen a bien conectarse con nosotros. Te pido que seas tú quien hables a través de mis labios, y que nos ayudes, Padre Santo, a poder entender que aún en medio de los momentos difíciles y críticos, tú estás y no nos dejas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, esta lección está basada en Primera de Samuel 17, del 1 al 10, pero el texto áureo que nos está llamando la atención o que resalta es el versículo 4. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Los objetivos de esta lección es orientarnos sobre lo que significa una crisis, para no errar en la forma en que lo enfrentamos, que no consideremos las mismas como innecesarias e inmerecidas, ya que de ellas, el superarlas, se ha tenido una mayor visión de eventos en la vida. También uno de los objetivos es ilustrar mediante la historia de David y Goliat cómo podemos enfrentar situaciones difíciles que nos dan la impresión de ser como gigantes invencibles. El vocabulario nos habla de la palabra crisis y lo define como el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente les parece insoluble o que no tienen solución. Vamos inmediatamente al texto bíblico que se encuentra en Primera de Samuel del 17, del 1 al 10, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Esfes-daim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla,
y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: y yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí presentamos, ¿verdad?, una posible ilustración de lo que era la armadura de Goliat, según lo retrata este relato de Samuel. Y cabe señalar, ¿verdad?, que tenía este relato nos habla de cosas específicas que tenía Goliat. Así que Goliat era un hombre temible, dicho sea de paso, casi medía 9 pies, lo que hoy consideraríamos como 9 pies, además de ser corpulento, estaba intimidando al pueblo de Israel. Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, yo quisiera que ustedes pudiéramos entender que la palabra del Señor está llena de momentos críticos del pueblo de Israel y de hombres y mujeres que le servían al Señor, y cómo cada una de esas crisis el Señor el Señor las utilizaba para poder derramar su gloria y poder transformar el carácter de estos hombres, para darnos a entender a nosotros que en medio de las crisis, que muchas veces es necesaria para sacarnos de nuestra zona de comodidad, el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Así que este texto nos presenta a Goliat, un soldado gigante, ¿verdad? Como lo describe, y según los estándares actuales, medía 6 codos y un plomo, más de 9 pies. Era un soldado mercenario del ejército filisteo, armado como un guerrero, miceno, yelmo y espinilleras de bronce, cimarra o espada curva y jabalina de bronce. Así que estamos aquí ante un fenómeno, ¿verdad? Lo que podríamos llamar un fenómeno. Mis queridos hermanos y hermanas, crisis. Esa es la pregunta. ¿A qué le podemos llamar crisis? ¿A qué no le podemos llamar crisis? Pero cualquier cosa que nos quite la paz, que nos quite el sosiego, que nos haga preocupar, que nos ponga ansiosos, se considera, ¿verdad?, en nuestra vida una crisis. Tal vez lo que usted está pasando, yo no lo considero una crisis, pero lo que yo esté pasando, pues yo lo considero una crisis. Así que esto es relativo a nuestra realidad. Sin embargo, nosotros tenemos que hacernos empáticos ante la crisis de nuestro hermano y nuestra hermana, porque una vez que una persona sienta una desestabilización en sus emociones y en sus espíritus, ya es una crisis. Estos textos que te está presentando la lección, nos está identificando momentos críticos en la tradición bíblica, donde el Señor nos da la oportunidad de observar que estas personas estaban en crisis, pero que también declararon y experimentaron el amparo y la fuerza del Señor restaurador en medio de este tiempo. Estos textos bíblicos se encuentran en los textos ya identificados allí. Le voy a dar como asignación que usted lea esos textos y usted vea cómo en cada uno de esos momentos el Señor intervino, aunque
eh, ¿verdad? Vemos cómo en algún momento estas personas abrazaron la crisis, la declararon, pero aún así se dejaron transformar por el Señor, eh, buscando cómo el Señor podía estar en medio de cada uno de esos momentos difíciles, tristes y tal vez tenebrosos, pero el Señor hacía promesas. Así que les voy a dar la asignación que verifique esos textos de la Biblia y que usted vea y pueda identificar la crisis y la solución. El bosquejo de esta lección sugiere lo que estamos identificando ahí, qué significaba para Israel la llegada y el reto de Goliat, su aparición sorpresiva, su apariencia. B, el reto del pueblo, el impacto y el efecto, su objetivo y su efecto. Quiero decirle que la crisis es el punto crucial al que llegan las personas cuando enfrentan situaciones que inicialmente le parecen insolubles. Ya la hemos definido y la crisis es el momento donde nos saca de nuestra zona de confort, de la tranquilidad, de la cotidianidad. Y el análisis de la aparición de Goliat en medio de este enfrentamiento de guerra eh, significan las situaciones que nos enfrentamos día a día los seres humanos, que nos dan la impresión de que miden más de 9 pies, ¿verdad? Yo no sé si usted ha visto una persona de 9 pies, yo no la he visto, pero sí he tenido la oportunidad de ir a un juego de baloncesto y ver esos jugadores altos, fornidos, corpulentos, que en una mujer como yo que mide 5 pies se convierten en gigantes. Pues así vemos los momentos críticos de nuestra vida. Y en esta lección y en las próximas lecciones vamos a dejar ver, claro, que el elemento esencial para enfrentar y superar una crisis son las raíces espirituales que hemos desarrollado anteriormente, antes, la raíz de nuestra fe, la raíz de nuestra fortaleza, lo que nos van a hacer que podamos enfrentar esta crisis. No es lo que estamos desarrollando ahora nos van a ayudar a enfrentar a otras crisis, nos están haciendo fuerte en esta crisis, pero nosotros tenemos un bagaje espiritual durante nuestra temporada de crecimiento y fortalecimiento de nuestra fe que nos han hecho resistir esta crisis. Ay, pastora, yo no la estoy resistiendo, ya la estoy pasando muy mal. Fíjese, aunque usted puede estar diciendo que la está pasando muy mal, podemos decir que hemos llegado hasta este punto porque el Señor nos ha dado herramientas para resistir este momento. Nadie tenía en su agenda estar enclaustrado en su casa, nadie tenía en agenda vivir con una mascarilla, nadie tenía en agenda comenzar a fortalecer su sistema inmunológico. Nadie tenía en agenda tener que lavarse las manos frecuentemente y mucho menos utilizar alcohol 24/7 para garantizar nuestra salud en nuestra cotidianidad. Así que todos estamos expuestos a enfrentarnos en nuestra vida en algún tipo de crisis y nosotros hemos sido escogidos para enfrentar en esta generación esta crisis. Me parece que tal vez usted ha pensado como yo que cuando hablábamos de los tiempos de crisis, que lo vemos en la Biblia registrado, pensábamos que nosotros no nos iba a tocar este tiempo, que ya lo habíamos visto todo, que tal vez la generación que iba a ver las señales de los últimos tiempos iba a ser la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos. Pues mire, cada día nosotros nos estamos acercando a esa promesa de redención de que este mundo no es nuestra eternidad. Y para que gente pueda entender que Cristo es la solución de la eternidad, tiene que levantarse una crisis para que ellos puedan reconocer el poder y la autoridad y la eternidad de Cristo Jesús. Mire, es muy importante saber que Goliat tenía unas características en su armadura y la crisis tiene características cada vez que nosotros nos enfrentamos. La crisis de la enfermedad, la crisis de la escasez,
la crisis de los problemas familiares, porque la convivencia 24/7 ahora con nuestra familia tal vez han despertado unos matices de convivencia que usted no había experimentado anteriormente porque no estaba tanto tiempo juntos, ¿verdad? Por lo general estábamos más tiempo en nuestros trabajos y nuestros compañeros de trabajo eran tal vez la convivencia más larga que teníamos con alguna persona. Pero ¿qué pasa cuando estamos 24/7 con nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Qué pasa cuando tenemos que estar con nuestros niños ayudándoles en el proceso de aprendizaje académico? ¿Qué pasa cuando tenemos que trabajar desde casa y nuestra cocina se ha vuelto nuestra oficina? Nuestra sala de comedor se ha vuelto nuestro escritorio. ¿Qué pasa? Que nuestro escritorio es el lugar donde nosotros tenemos que trabajar, pero es donde nuestro hijo se tiene que sentar a comer. Y trabajando desde una computadora podemos ver la canasta de ropa que está sucia, los trastes, el piso, que hay que pasar mapo, y cómo nosotros podemos focalizar todas esas emociones y todas nuestras responsabilidades dentro de esta crisis. Así que eh, podemos decir que, que esta crisis, podemos entonces decir que la crisis puede ser cualquier cosa que nos saque de nuestra cotidianidad, y esta pandemia pues simple y llanamente nos trastocó toda nuestra normalidad. Mire, pero podemos decir que esta crisis como Goliat retan a quien las tiene que enfrentar. El pueblo de Israel no se esperaba que dentro de los filisteos apareciera un fenómeno que los pusiera a temblar, un fenómeno que estaba seguro, ellos estaban seguros que ese fenómeno Goliat los iba a vencer. ¿Cómo nos enfrentamos ante las crisis que nosotros estamos viendo que nos van a vencer? Nos decimos, no voy a poder salir de esta crisis, no voy a poder salir de esto que estoy enfrentando. Ponemos nuestro pensamiento en negativo o decimos, ok, Señor, tú has dicho en tu palabra que en este mundo tendremos aflicciones, pero más adelante continúa, ¿verdad? Esta hermosa declaración de fe, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, y para determinar si podemos luchar o no contra una crisis, hay que mirarla como David a Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Podemos ver la crisis fortalecida, pero si nos fortalecemos espiritualmente, podemos vencer cualquier obstáculo físico, espiritual, emocional que se nos enfrente. Recuerde que el ser humano es un ser holístico. Es mente, cuerpo, alma y es espíritu. Nosotros no podemos fragmentarnos. Así que la crisis nos va a trastocar cualquier área importante de nuestra vida. Y esa crisis tiene que ser llevada ante el Señor para que Él nos dé la sabiduría y la fuerza que, como Goliat le pidió al Señor, pudiera enfrentar y vencer a Goliat. Mire, a David se le trató de colocar una armadura que le quedaba grande. A David se le trató de dar instrucciones. A David se le trató de encajonar. Pero él sabía que él tenía que luchar con el alma y con la sabiduría que Dios estaba poniendo sobre él. Así que si usted y yo buscamos el consejo divino, la crisis llegará a resolverse. Este hecho conocido, ¿verdad? Por todos y por todas, ¿verdad? Nos lo enseñan desde pequeño. Dice que David tomó una piedra y una honda, dio vueltas y vueltas y vueltas, y le dio a Goliat por el único hueco que tenía su casco, que era la frente. Mira, estaba cubierto. Goliat estaba con espinilleras, estaba con un, ¿verdad? Con una coraza
tenía en sus manos también cubierta con, con, con material para protegerlo, tenía un casco, tenía lanzas, tenía jabalina, pero tenía un área vulnerable cerca de su frente. Y esa área vulnerable, perdón, también la tiene la crisis. La crisis no es fuerte en toda su dimensión. La crisis también tiene su área débil, que es donde Cristo nos va a dar sabiduría para que tú y yo la podamos enfrentar. Así que este relato, hermano y hermana, nos está diciendo que en medio de nuestras batallas, por más fuerte, por más grande que la veamos, tenemos que ir delante del Señor, así como hizo David, y decirle: Señor, mira, hay un fenómeno que está amenazando a mi pueblo. Señor, todo el mundo está amedrentado, todo el mundo está escondido. Yo voy a sacar la cara por mi pueblo, porque yo voy contra él con tu Espíritu Santo. Amén. Así que parte de lo que nos ayuda a enfrentar la crisis es nuestro estado anímico y nuestro estado espiritual. Usted no se puede enfrentar a una crisis estando enjuañangao, como dicen en mi barrio, estando débil, estando dudando. Usted tiene que fortalecerse en la palabra del Señor para que entonces ese Espíritu Santo venga a usted, tome posesión de todos sus sentidos, de sus emociones y de su espíritu, y usted pueda escuchar la voz de Dios guiándole para que usted pueda hacerle frente al problema y a la crisis. Mire, hay que interceder. Hay que interceder porque nadie puede dar pasos ante la crisis que no sea usted. Yo le puedo ayudar a orar, nuestros hermanos le pueden ayudar a orar, podemos ayunar, pero nadie va a enfrentar la crisis como usted, porque le corresponde a usted ser transformado y transformada por medio de ella. Así que no huya de las crisis, no huya de las crisis, mi hermano y mi hermana, porque la crisis le corresponde a usted para llegar al otro nivel de... Si de algo usted y yo nos debemos apoderar es que Dios nos ha dotado de armas espirituales para enfrentar las crisis que ya hemos pasado en la historia de nuestra vida, que estamos pasando y que pasaremos. Tenemos que ser prácticos, hermanos, prácticos en nuestra fe. La fe se vive, la fe se siente y la fe se acciona en los momentos de crisis. La fe, ya lo he dicho muchas veces, la fe no es para la pachanga, la fe no es para el gozo, la fe no es para la alegría, la fe es para los momentos de crisis. Y usted y yo tenemos que tener claro que cuando decimos que le pertenecemos a Cristo, también podemos decir que nos pertenece el espíritu de valentía, de fuerza y de fe en medio de la crisis. Así que un cristiano no puede vivir en tranquilidad porque el enemigo está buscando como león rugiente a quien devorar y a quien sacar del camino de la fe. Una vez usted y yo nos declaramos cristianos y cristianas, prepárese para la crisis, porque la crisis hará de nuestro carácter y de nuestro espíritu uno fuerte, uno resistente, que nos garantice la eternidad. La eternidad se lucha, mi hermano y mi hermana. Así que mire, aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, dice la palabra, con todo yo me gozaré en el Señor. Amén. Así que vamos a hacer el resumen de esta lección y dice así, el resumen es: hemos comentado en esta lección cómo Goliat le crea una crisis al pueblo de Israel con su rey y su ejército. Señalamos que en la apariencia Goliat superaba a los hombres de Israel y a los ejércitos filisteos que le acompañaban al ejército de Israel. La esencia de este relato sobre la crisis y en qué consiste se basa en el reto que lanza Goliat, la respuesta que espera y los resultados que se generarían.
Próximo punto en nuestro resumen. Dice, esa es la clave de la enseñanza de esta lección. Dependiendo de cómo usted responda al reto y enfrente los obstáculos que la crisis genera, usted puede triunfar, superarla y mantenerse en pie o derrumbarse. Hay dos alternativas para enfrentar la crisis, dos resultados: o lo destruye o lo fortalece. Se enfatizó en que solo aceptando ese reto se puede demostrar el grado de fe y confianza en Dios y en sí mismo que tiene la persona que está afectado por la crisis. Y no pase por alto que las crisis pueden generar mensajes positivos que necesitan entender los que las enfrentan. De esta manera se evitará ver en ellas solo los efectos dañinos de quien las experimenta. Hermano, cójale el lado amable a la crisis. Algo Dios le quiere enseñar. Oremos en esta hora, juntos y juntas. Dice Padre nuestro, siempre que pienso en tu poder y grandeza y me amparo en tu omnipotencia, sé que en cualquier momento de crisis no me desampararás. Tu omnipotencia me enseña que venceré a tu lado, aleluya. Tu omnipresencia me enseña que no importa el lugar en donde me encuentre, siempre tendré tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Sé bendecido y bendecida y recuerda, en medio de nuestra crisis, de la tuya y de la mía, el Señor siempre está a nuestro lado, dándonos la fuerza para salir de ella, fortalecidos, transformados y siendo mejores hombres y mujeres que proclamen el Evangelio a toda criatura. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amo en el amor del Señor.